Hola, mi nombre es Ana Keren Bolaños Ferrer. Presento el proyecto número 2. Estoy en la Facultad de Ingenierías del Colegio de Industrial para la materia de cálculo de varias variables con el profesor Anselmo Chávez, periodo primavera 2022. En este proyecto, se busca explicar los temas correspondientes a la unidad de cálculo diferencial de funciones de varias variables. Los temas específicos a explicar van a ser derivadas parciales y gradiente. Además, este proyecto tiene el objetivo de mostrar de forma clara los temas y ejercicios con ejemplos claros. El primer tema a explicar son las derivadas parciales y el segundo gradiente. Para el cálculo de varias variables debemos estar familiarizados con el de una sola variable. Entonces, considerando la notación de x sobre dy, cuando la aplicamos para el concepto de la gráfica de f se puede interpretar como la razón de desplazamiento vertical o horizontal de la gráfica de f, y este depende del punto de donde se comienza, donde además hay un valor de entrada y. Entonces, además utilizando la notación de cálculo de una sola variable donde df es df sobre dx, pues podemos interpretar que dx es un cambio muy pequeño en x y que df es un cambio muy pequeño en f. Entonces, considerando esto lo mismo, pues podemos ahora aplicar este concepto a la gráfica de f y hacer esta razón como el desplazamiento vertical o horizontal que mencioné, y así poder comenzar en el punto. Para saber cómo funciona esto dentro de una entrada bidimensional o una salida unidimensional, bueno, vamos a considerar la unción multivariable, que es f de xy, que es igual a x a la 2y, y calculamos las derivadas parciales, donde está del f sobre del x, que es igual a del sobre del de x por x al cuadrado, que es igual a 2x cuadrado. Entonces, esto se trata a la y como una constante y toma la derivada. Y por otra parte, en la parte de y, que es del sobre del de y por x cuadrada por y, entonces se toma x como una constante e igual toma la derivada. Aquí debemos de considerar que el símbolo del, que es esta forma con d, em, se utiliza para distinguir las derivadas parciales de las derivadas de una variable, y la razón de definir un nuevo tipo de derivada es cuando una función es multivariable y queremos ver que cambia la función al mover una sola variable mientras aumentemos las fijas de las demás. Esto de forma gráfica o respecto a las gráficas tridimensionales, podemos ver que la derivada parcial del de f sobre del de x, pues al cortar la gráfica de f con un plano que representa un valor constante de y medimos la pendiente de la curva que resulta a lo largo de todo el corte. Bueno, la definición más formal de la derivada parcial es la siguiente fórmula, que es del de f sobre del de x, donde es x sub 0 con y sub 0, y este puede ir aumentando el límite de h0. Y bueno, este ha0 debajo del límite indica que nos importan valores muy pequeños de h, aquellos que tienden a 0. Y pues h representa el pequeño valor que intuitivamente pensamos como de x, y la parte de esta de f por x sub 0 más h más y sub 0. Bueno, este es el cambio del valor de salida que resulta de sumarle a h a la entrada, que es lo que pensamos como df. Para dejarlo más claro, se muestran los siguientes ejercicios. Entonces, considerando f de x, y, que es igual a x cúbica sobre x más y cuadrada,
queremos saber qué es del de f sobre del de x. Entonces, para eso queremos obtener obviamente del de f sobre del de x, que es una derivada parcial de f con respecto a x. Y cuando tomamos una derivada parcial con respecto a x, tratamos a y como si fuera una constante, como lo vimos en la definición anterior. Entonces, separamos a f de x, y, término por término. Entonces, aquí podemos ver el primero, que es el de x, y tenemos x tercia sobre 3, que es igual a x cuadrada, y que y cuadrada es igual a 0. Entonces, esto haciendo la sumatoria nos da que el resultado sería x cuadrada. Tenemos otro ejemplo que dice que considerando f de xy es igual a x coseno de x más y, y entonces queremos de igual forma saber entonces qué es del de f sobre del de x. Entonces, considerando de igual forma que es una derivada parcial de f con respecto a x, tomamos la derivada parcial con respecto a x y tratamos a y como si fuera la constante. Entonces, dividimos trabajamos término por término y tenemos que sería x coseno de y, que es igual a coseno de y tratándolo como si fuera una constante, pues sería 0. Entonces el resultado varía de la sumatoria, ya que pues es 0, sería coseno de y. Para este tercer ejercicio, la derivada parcial es de segundo orden. Entonces se vuelve un poco más complicado ya que es la derivada parcial de la derivada parcial. Entonces nos están pidiendo la derivada parcial de segundo orden de f de x, y, que es igual al seno de xy cuadrada. Entonces para esto, pues primero debemos encontrar a ambas derivadas parciales, que sería en este caso del sobre del de x, o sea el de x, que sería seno de x sobre por y cuadrada, que sería igual, pues, convirtiendo, coseno de x por y cuadrada. Y en la parte de y sería del sobre del de y por seno de x por y cuadrada, que sería igual a 2 veces seno de x por y. Entonces, luego escribimos ambas derivadas parciales para cada una. Entonces tenemos exactamente lo mismo, pero ahora lo describimos para ambas. Entonces sería en esa parte del sobre del de x por coseno de x y cuadrada, que es igual a menos el seno de x y cuadrada. Y de igual forma aquí es en el caso de y, escribiendo también para x, sería 2 veces seno de x por y, que es igual a 2 veces 2 coseno de xy. Y aquí sería coseno de x por y cuadrada, que es igual a 2 veces 2 cosenos de xy. Y del sobre del de y sería 2 seno de x por y, que es igual a 2 senos de x. Entonces, aquí podemos ver que las parciales mixtas son iguales. Esto si lo queremos ver más claro, podemos hacer un diagrama de árbol, pero podemos ver que 2 coseno de xy es lo mismo que 2 coseno de xy, y lo tenemos aquí. El siguiente tema a explicar es el gradiente. El gradiente es una función escalar multivariable donde es f, x, y, x, etc., que se denota como alfa de x, que junta toda la información de sus derivadas parciales en un vector. Por ejemplo, aquí tenemos delta de f, que es igual a del de f sobre del de x sobre del de f sobre del de y, y así puede ir aumentando. Eso significa que es pues una función vectorial. Entonces esto nos indica que es como una entrada en el espacio de f, y el vector delta de f, que es x sub 0, y sub 0, nos va diciendo en qué dirección tienes que mover para incrementar el valor de f
pues lo más rápido posible. Y bueno, entonces estos factores gradientes también son perpendiculares pues a las curvas del nivel de f. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que la notación es este delta, que es la notación para el vector gradiente, f, que es la función multivariable con valor escalar, aquí x sub 0 y y sub 0, etcétera, es delta de f, que tiene el mismo tipo de entrada que f. Y toda esta parte, que es de delta de f, es un vector con todas las derivadas parciales posibles de f. Esto es muchísimo más claro con un ejemplo, así que voy a poner 3 ejemplos más. Tenemos este problema que nos dice que si f de x, y es igual a x cuadrada menos xy, ¿cuáles de este representa delta f? Entonces tenemos aquí dos opciones y bueno, la explicación es que delta f xy es igual a delta sobre delta de x sobre del de y, donde con x sería x cuadrada menos xy y con y sería x cuadrada menos xy. Entonces tenemos que sería 2x menos y en el caso de y sería menos x. Entonces, bueno, la opción correcta sería la segunda. El siguiente problema dice, ¿cuál es el gradiente de f, x, y, z, que es igual a x menos xy más z cuadrada? Bueno, esto es un poco, es uno de tres dimensiones y el anterior es uno de 2 dimensiones. Entonces, pues es lo mismo, pero ahora con 3. Entonces, bueno, ¿cuál es el gradiente? Bueno, tenemos estas dos opciones. Entonces, considerando primero x, sería del sobre del de x, sería x menos xy más z cuadrada. Y para y, pues bueno, sería x menos xy más z cuadrada. Y para z, x menos xy más z cuadrada. Entonces esto nos dice que sería 1 menos y, lo tenemos, menos x y 2z. Entonces, bueno, la opción correcta que nos dice cuál es el gradiente sería esta, la primera. Por último, tenemos este ejercicio que dice que considerando la función fxy, que es igual a menos x a 4 más 4 por x cuadrada menos y cuadrada menos 3, ¿cuál es su gradiente? Entonces, bueno, tenemos aquí la explicación. Entonces, pues tenemos que sería con x, bueno, aquí entonces todo sería menos x, esta x es la de aquí, más 4 por la x menos y cuadrada menos 3, donde entonces tendríamos menos 4 de x tercia, que es exactamente, la pasamos, más 8 de x. Y después tenemos que para y sería menos x cuarta más 4 por x cuadrada menos y cuadrada. Entonces tenemos la y, que pues entonces la pasamos. Y entonces sería menos 8y. Bueno, en conclusión, pues el presente trabajo cumple con el objetivo de presentar la explicación de gradiente y de derivada parcial y muestra los ejemplos explicados paso a paso para dejar más claro la explicación teórica de los temas. La bibliografía a utilizar fueron la mayoría de libros, el libro de cálculo multivarial utilizado en clase, el de cálculo de Leto, y otros dos que se utilizaron menos, solamente para referencias.